laboratorio mejor se ha extendido, ¿no? Ok. Nos hemos quedado ayer acá, ¿no? Sí. Ok. Hemos visto, muchachos, la fisiopatología general de las anemias como tal, ¿verdad? Y en esa fisiopatología general habíamos visto que cada agente etiológico que nos va a producir la anemia tiene un diferente mecanismo fisiopatológico que en última instancia va a desencadenar en un síndrome anémico, ¿no? El síndrome anémico está dado por ese mecanismo de alteración de la oxigenación tisular, porque no va a haber una adecuada oxigenación en los tejidos, lo que va a conllevar a varias regulaciones fisiopatológicas en nuestro organismo. Entonces, cuando estamos con ese tenor, ¿no?, de alteración en la oxigenación tisular, vamos a ingresar que nuestro organismo ingrese o haga varios cambios fisiopatológicos para mejorar la oxigenación en los órganos que son más nobles en nuestra economía, como es el sistema nervioso central, el corazón y en última instancia el riñón. Y habíamos hecho referencia también que la anemia es una entidad no solo única que tiene una gran cantidad de agentes etiológicos. Y cada agente etiológico habitualmente tiene un mecanismo fisiopatológico diferente. ¿Vamos? Al tener un mecanismo fisiopatológico diferente, siempre está asociado a una sintomatología general, pero hay algunas otras sintomatologías asociadas al tipo de anemia que esté causando según el agente etiológico dado. Entonces, ¿bien? Era una grabación de video, ¿no? Ok, vamos. Entonces, habíamos dicho que ya hemos empezado a ver la anemia ferropénica. La anemia ferropénica habíamos dicho que va a haber una disminución específica de este sustrato que es el hierro. Va a haber una disminución del hierro esférico. Y esa disminución del hierro hace que haya una alteración en la síntesis de la hemoglobina como tal. Y por ende, la hemoglobina disminuida en su síntesis nos va a producir una alteración de la entrega adecuada del oxígeno hacia los. Ya habíamos visto un parámetro del metabolismo del hierro que han visto seguramente en fisiología, donde nos especifica el contenido corporal del hierro, los compartimentos funcionales donde se encuentra el hierro, ¿no?, unido a hemoglobina, otros tipos de enzimas, etcétera, dónde se almacena, etcétera, etcétera, cuál es el medio de transporte que es la transferrina, una apoproteína, la transferrina, y cómo se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal. Ahí está varios mecanismos fisiológicos del hierro y la. Entonces vemos a la etiología del origen de la anemia ferropénica. Puede estar asociado en primera instancia a una disminución en la ingesta de nutrición, ¿no? ¿Sí? Puede estar asociado a esa disminución en ingesta cuando se produce mala absorción a consecuencia de la clorhidria gástrica, enfermedad celíaca o otras operaciones gástricas. Habíamos hablado de la cirugía bariátrica, ¿eh? Luego, aumentan las pérdidas de hierro, pérdidas ginecológicas, aquellas damas que habitualmente están con un ciclo menstrual irregular, habitualmente puede estar asociado a otras patologías como alteraciones en los ovarios, ¿eh? Pérdidas digestivas asociadas, por ejemplo, a pólipos, puede estar asociada a úlceras gástricas, que habitualmente, si están, por ejemplo, sangrando las úlceras gástricas, nos van a dar en última instancia una anemia de tipo ferropénico. Y hay algunas otras pérdidas debidas a no causas digestivas, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica, algunas otras patologías crónicas que nos van a dar anemia ferropénica.
Luego habíamos visto una tercera causa de anemia ferropénica es aumento de las demandas por situaciones fisiológicas, el embarazo, la lactancia y el crecimiento, ¿no? Y por situaciones no fisiológicas, déficit de vitamina B12, síndrome mieloproliferativo y tratamientos con eritropoetina. Habitualmente estos tratamientos con eritropoetina son aquellos pacientes que tienen habitualmente enfermedad crónica renal y que tienen tratamiento sustitutivo con eritropoetina. Luego tenemos un resumen efectivo aquí de la fisiopatología y los agentes etiológicos de la anemia por deficiencia de hierro. Como pueden ver, por ejemplo, acá vemos incremento en la demanda de hierro. Aquí ven, por ejemplo, una mujer que tiene su bebé, incremento en la demanda de hierro, y habitualmente está el principal caso de incremento de la demanda de hierro es de mujeres embarazadas, pero hay personas también, y en este caso niños, ¿no?, que están en etapa de crecimiento, que tienen un incremento en la demanda de hierro. En niños, en preescolares, ¿no?, en adolescentes que están en etapa de crecimiento y mujeres embarazadas, más específicamente en el segundo y tercer trimestre del embarazo, que tienen un incremento elevado de hierro, de la demanda de hierro, ¿no? Luego tenemos disminución en el ingreso o el consumo de hierro, ¿no? Una malnutrición habitualmente puede estar asociado, les había dicho, en países en vías de desarrollo como el nuestro, específicamente en zonas como Nicaragua, que son los islas, habitualmente hay una malnutrición y estos pacientes son susceptibles a tener anemia de tipo ferropénico. Y en algunos pacientes, por ejemplo, en países desarrollados, vemos que hay disminución en ingestas de hierro en aquellas personas que son vegetarianas puras, los llamados veganos, ¿no?, que habitualmente no consumen carne roja. Entonces eso van a tener disminución en la ingesta de hierro habitual. Luego tenemos disminución en la absorción de hierro. Son varias otras patologías que están asociadas a la disminución en la ingesta y la absorción de hierro. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una dieta a base de cereales, los cereales habitualmente producen quelación por el hierro en el tracto gastrointestinal y esto se excreta, el hierro se excreta sin absorberse y nos vamos a tener una disminución de la absorción de hierro. Luego tenemos pacientes que han tenido cirugías como la cirugía bariátrica que habíamos hablado, ¿no?, y algunos medicamentos que nos pueden producir también disminución en la absorción de hierro, y algunas drogas como los inhibidores de la bomba de protones que también nos van a causar disminución en la absorción de hierro. Luego tenemos pérdida crónica de sangre, que pueden estar asociados, como ver fisiológicamente, a menstruaciones en las damas que están en etapa fértil, ¿no ven? Tienen la menstruación en algunos casos, en la generalidad de los casos, podríamos decir, un 60% de las damas habitualmente en etapa reproductiva tienen o padecen de anemia. Luego tenemos, esa es, digamos, una causa de pérdida crónica de hierro, ¿no?, y algunas patologías que también nos van a producir pérdida crónica de hierro a nivel sanguíneo, ¿no?, como por ejemplo esofagritis, gastritis erosiva, úlceras pépticas, como les he dicho, tuberculosis, tumores benignos que también nos pueden producir pérdida de hierro, etcétera, etcétera, que nos van a producir en última instancia pérdidas crónicas de hierro. Y todo esto habitualmente está asociado a su mecanismo fisiopatológico. Aquí, por ejemplo, tenemos una deficiencia absoluta de hierro, habitualmente cuando el plasma sérico está totalmente bajo. Y habitualmente el plasma sérico, en este caso el hierro sérico, no es un indicador efectivo de tamizaje de anemia ferropénica. El tamizador efectivo de anemia ferropénica, además de la biometría hemática o el examen completo de sangre que vamos a tener efectivo, donde va a haber disminución del número de glóbulos
por disminución del nivel de hemoglobina, etcétera, etcétera, vamos a pedir el nivel de ferritina sérica. El nivel de ferritina sérica habitualmente nos va a dar el diagnóstico de anemia ferropénica. Incluso la ferritina sérica ni siquiera es un patrón efectivo diagnóstico o gold estándar para el diagnóstico de anemia ferropénica, porque en algunos pacientes con inflamación aguda o crónica, habitualmente la ferritina sérica va a estar normal o en algún caso disminuida. Entonces, en este caso normal o incrementado la ferritina sérica. Esa ferritina sérica, cuando está disminuida, hacemos referencia a que tiene el paciente anemia ferropénica. Pero en algunos casos, como inflamaciones agudas y crónicas, esta ferritina sérica puede estar normal o incluso incrementada, que no denota la deficiencia de hierro efectiva que tiene el paciente. ¿Estamos? Entonces, la ferritina sérica no es un parámetro confiable cuando hay proceso inflamatorio asociado. Pero sí hay otra enzima, una molécula, que es el receptor soluble de la transferrina, que sí es efectivo, porque si no va a tener variabilidad cuando hay procesos inflamatorios. El receptor soluble de la transferrina. Ese receptor soluble de la transferrina habitualmente, pacientes que tienen deficiencia de hierro, va a estar incrementado. ¿Okay? Hay otros procesos inflamatorios crónicos, como la enfermedad crónica renal, que también están asociados con proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio habitualmente nos va a producir una deficiencia de hierro, como les había dicho. Ese proceso inflamatorio habitualmente en estas patologías como enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva global crónica, enfermedad bronco-pulmonar obstructiva crónica, o enfermedades crónicas autoinmunes o infecciones crónicas, cáncer, obesidad o pacientes postoperados, habitualmente tienen un proceso inflamatorio en curso. Y ese proceso inflamatorio en curso hace que se exprese en gran medida la epsilina. Es un polipéptido que habitualmente se sintetiza a nivel hepático, y esta epsilina habitualmente se acopla a la transportina a nivel gástrico y hace que no haya una reabsorción efectiva de hierro a nivel gástrico, esta epsilina. Y en algunos casos, cuando hay un incremento excesivo de esta epsilina, desencadena un síndrome denominado anemia ferropénica refractaria al hierro. O sea, ni dándole hierro por vía oral, el paciente va a poder tratarse adecuadamente. En su término en inglés, el IRIDA, como pueden ver acá, el IRIDA, y habitualmente, por el hecho, anemia ferropénica refractaria al hierro. Y esto está asociado con niveles elevados de la epsilina. Y habitualmente es desencadenado por procesos inflamatorios e incrementa y exacerba la síntesis de esta epsilina, lo que conlleva a un secuestro de hierro. Y ese secuestro de hierro habitualmente hace que haya una insuficiencia de hierro en nuestro organismo, y lo que conlleva a la deficiencia de hierro y conlleva a la anemia de tipo ferropénica. En algunos casos también la terapia de reemplazo hormonal con erytropoietina habitualmente también nos va a conllevar a deficiencia de hierro, porque muchos pacientes que tienen enfermedades renal crónica tienen un proceso inflamatorio sistémico como tal, hace que se sintetice mayor cantidad de epsilina. Le damos la erytropoietina para estimular la síntesis de glóbulos rojos, pero no tienen sustrato suficiente de hierro para producir la cantidad efectiva de glóbulos rojos, y por ende también hay anemia de tipo ferropénica. Entonces, para eso tenemos que medir los niveles de transferrina sérica y los niveles de receptor soluble de la transferrina, para verificar efectivamente si hay o no anemia de tipo ferropénica. ¿Estamos? Entonces, ese es un abanico general de los agentes psicológicos de la patología
y la fisiopatología asociada a la anemia por ferropenia, por disminución del hierro cero. Y tiene manifestaciones clínicas. El estado ferropénico habitualmente tiene síntomas musculares, va a tener asociado algunos síntomas neurológicos, ¿no?, que están asociados a trastornos de comportamiento, mala tolerancia al frío, porque va a haber vasoconstricción a nivel de epidermis y dermis, y por ende los pacientes van a tener intolerancia al frío. Pseudotumor cerebral. Habitualmente los pacientes que tienen anemia ferropénica o anemia de cualquier tipo de etiología, el pseudotumor cerebral actualmente es un incremento de la presión hipostática intracraneal y biopática. Está asociado a ese proceso de hipoxia tisular dada por la anemia como tal. La pica habitualmente será en los pacientes que tienen esta anemia ferropénica, que es la sensación de querer consumir tierra, arcilla, etc., para intentar suplir la deficiencia del hierro, ¿no? Síntomas epiteliales a nivel de boca van a tener dositis, va a haber una despapilación en estos pacientes, en las papillas gustativas en la lengua, va a haber una atrofia gástrica asociada en estos pacientes, que va a estar asociada a una aclorhidria y por ende exacerbación de la anemia ferropénica. Y puede estar asociado a trastornos inmunológicos. En algún caso va a haber esplenomegalia y alteraciones isquémicas en este caso ¿vamos? Entonces, como les hacía referencia, el diagnóstico de anemia, primero el paciente tiene un síndrome anémico. El síndrome anémico está asociado a debilidad muscular, palidez, astenia, adinamia, dificultad respiratoria, ¿eh? En algunos casos palpitaciones, ¿eh? El paciente va a palpitar con esas mismas síntomas que general. Hay que hacerle una anamnesis adecuada y llegar al diagnóstico efectivo de la causa etiológica de la anemia. Porque no viene un paciente con síndrome anémico, con la síndrome sintomatológica que les he referido, y directo le damos hierro y ácido fólico. No, hay que estudiar la causa que le ha producido esa anemia. ¿Vamos? Por ejemplo, puede ser una causa, ¿no?, de anemia ferropénica por una úlcera gástrica sangrante. Y para eso necesariamente hay que tener dos cotidianos. ¿Vamos? Puede ser un pólipo a nivel de intestino grueso, el colon. Para eso tenemos que hacer una colonoscopia. ¿Vamos? Entonces, hay diferentes métodos diagnósticos según la sintomatología que tiene el paciente para determinar la causa efectiva de la anemia en el paciente. Luego tenemos tipos de diagnósticos de laboratorio. Ya habíamos dicho, determinación de la concentración sérica de hierro o sideremia, que muchas veces no nos va a dar un parámetro efectivo, porque el nivel sérico de hierro o sideremia habitualmente va a estar normal en nuestros pacientes. Puede estar normal porque no nos va a dar un parámetro efectivo. Luego, la capacidad total de saturación de transferrina o índice de saturación, que también nos sirve, pero específicamente los niveles de transferrina sérica y el factor soluble de la transferrina son los que nos van a dar el nombre y apellido de este tipo de anemia. Acá, por ejemplo, la transferrina sérica en adultos, habitualmente su valor normal es de 120 y 300 miligramos por ml, que cuando está inferior a este, habitualmente estamos hablando de una anemia de tipo ferropénica. Ahí vemos, por ejemplo, el déficit de hierro. Hay una etapa prelatente, una etapa latente y una etapa manifiesta o ferropénica como tal, específicamente, dependiendo del nivel de hierro sérico que tengamos en el paciente. Ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando estamos en una etapa prelatente y latente, la hemoglobina, como pueden observar, va a estar normal, pero cuando ya está muy disminuido el nivel de hierro sérico, la anemia ferropénica se va a manifestar con una disminución bastante pronunciada del nivel de hemoglobina. ¿Okay? Hierro sérico en pacientes que tienen déficit de hierro, ¿no ve? Habitualmente en etapa prelatente puede estar normal, en algunos casos, ¿no? Puede estar normal, y por eso
no es muy fidedigno este marcaje de hierro seco. Los pacientes que tienen anemia leve, vemos el hierro sérico y está normal, entonces decimos, no tiene anemia sérica. Pero pueden observar que la ferritina sérica sí está disminuida. Esa ferritina sérica es un factor efectivo para poder hacer el diagnóstico de anemia, pero ¿vamos? Okay. Bueno, determinación de la ferritina o ferritinemia, ¿no ven? Hay que hacer específicamente. Y en algún caso hay que hacer aspirado de médula ósea, que habitualmente se hace efectivo el estudio de eso con la adquisición de Kearns. ¿Okay? El tratamiento de esta anemia ferropénica. Hay que dar terapia oral con hierro, es el tratamiento de elección, como se había hecho referencia. Habitualmente la dosis de alimentación va de 150 a 200 miligramos de hierro elemental al día en pacientes adultos, que habitualmente en el transcurso de un mes a 2 meses de tratamiento va a poder hacer efectivo, digamos, una subida del nivel de hemoglobina. A las 2 semanas, habitualmente del tratamiento, los pacientes deben responder subiendo 1 o 2 gramos por decilitro con ese tratamiento de hierro. En niños que tienen deficiencia de hierro, habitualmente la dosis es por miligramos por kilogramo de peso, 3 miligramos por kilogramo de peso día, o niños experimental en hierro, hierro experimental. Algunas veces este tratamiento tiene reacciones adversas, entonces los pacientes no pueden tolerar efectivamente el hierro, ¿no? Y puede haber un fracaso del tratamiento oral. Puede ser que estos pacientes estén con un proceso infeccioso que esté dando una inflamación sistémica. Entonces, al haber inflamación sistémica, incrementa los niveles de exidina, como lo incrementa la exidina, se asocia o se acopla a la transportina y por ende esa transportina no puede ejecutar el tracto gastrointestinal hierro hacia la intravascular y por ende no hay una absorción adecuada del hierro. Entonces, en ese caso, vemos terapia para empeorar con hierro. Actualmente es un tratamiento alternativo que puede ser vía intramuscular, puede ser, y en el mayor de los casos es vía intravenosa con hierro sólido o hierro externo, y habitualmente tiene una dosis de 50 miligramos de hierro, que habitualmente se puede hacer una transfusión, pero tiene varios efectos secundarios, eso hay que hacer internado efectivamente del paciente, ¿no? Y para no llegar a este esquema, necesitar un tratamiento vía oral o endovenoso que es muy engorroso, mejor es la profilaxis del equilibrio, no exagerar en el consumo, pero intentar consumir hierro diariamente, ¿vamos? En todos los niveles, ¿vamos? ¿Y cuáles son las mejores fuentes de hierro? Carne roja, el hígado, no le van a meter hígado todos los días, ¿no? Las espinacas, ¿no? La que hagan mucho, la espinaca, la remolacha tiene bastante concentración de hierro, el amaranto tiene bastante concentración de hierro. Entonces, consumir efectivamente, no todos los días, pero para tener los requerimientos basales diarios. Luego vemos la anemia postrhemorrágica aguda. La anemia postrhemorrágica aguda puede ser secundario a traumatismos grandes que nos van a producir una anemia postrhemorrágica aguda, ¿no? Y es secundaria a pérdidas cuantiosas y rápidas de sangre, y debe diferenciarse efectivamente de lo que ocurre como consecuencia de pequeñas pérdidas hemáticas crónicas, porque no es igual perder una cantidad ingente de sangre en un accidente de tránsito a tener pérdidas hemorrágicas o hemáticas crónicas, por ejemplo, con una úlcera gástrica, ya que en este caso, si es, digamos, secundaria a una úlcera gástrica sangrante, la anemia será de larga data en estableciendo la sintomatología y habitualmente nos dará ferropenia, ¿no? Entonces, las causas de las anemias hemorrágicas son
grandes traumatismos que están asociados a fracturas múltiples, ruptura de órganos, etc. Y las originadas en tubo digestivo. Las originadas en tubo digestivo, por ejemplo, las que nos van a producir anemia hemorrágica, la ruptura de varices esofágica, incluso puede llegar a shock hipovolémico, ¿no? Shock hemorrágico también denominado. Las úlceras gástricas o duodenales, que son de gran magnitud, también nos pueden producir una anemia hemorrágica. Los divertículos colónicos, que también nos pueden producir una hemorragia profusa y nos pueden dar una anemia hemorrágica aguda, aunque otras causas son menos frecuentes. Cualquier hemorragia intensa nos puede producir una anemia hemorrágica aguda. Según el grado de pérdida de sangre dado por la volemia, tenemos hipovolemia de grado leve cuando hay una pérdida menor al 20% del volumen circulatorio. Entonces, cuando hay una pérdida del 20% del volumen circulatorio, tenemos fenómenos compensatorios que mantienen la presión arterial, ¿ven? Pero en estos pacientes va a haber una hipotensión postural. Y la hipoperfusión va a afectar solo a ciertos órganos, ¿ven? Va a haber una redistribución de flujo en los órganos de nuestra economía, y esa redistribución de flujo va en contra habitualmente de piel, tejido celular subcutáneo, habitualmente de grasa, y el músculo esquelético, ¿no? Y esa redistribución de flujo que va al sistema nervioso central, el corazón, y ya. Luego vemos el grado 2, hipovolemia moderada, y ese corresponde a una pérdida del volumen circulatorio entre 20 a 40%. Y se afectan varios órganos, ¿no?, de nuestra economía. Ya, cuando hay una afección moderada de esta hemorragia aguda, afecta el volumen circulatorio en 20 a 40%, y habitualmente ya es ahí, va a haber hipoperfusión en varios órganos de nuestra economía. Ya empieza a afectar al hígado, al páncreas, el bazo, y en última instancia va afectando al riñón, porque hemos dicho en orden de importancia cuál es el órgano blanco de importancia para redistribuir el flujo. Primero es el cerebro, luego corazón, y al último riñón. el riñón, ¿no ves? Como pueden observar, redistribución del flujo, hígado, páncreas, vaso, y al último los riñones. El paciente todavía está consciente, aparece hacer como manifestación clínica. Puede haber hipotensión de posición del clínico dorsal, hipotensión ortostática o hipotensión postural, que habitualmente se manifiesta en los pacientes. Ya empieza a haber oliguria y ya también empieza a observarse taquicardia, que va a ser leve o moderada. Y el último grado de hipovolemia severa es el grado 3, cuando hay un déficit del volumen circulatorio mayor al 40%. Las manifestaciones son ya de shock, ¿no? Son claras, y hay una hipoperfusión que ya va a afectar al corazón. Ya en el grado 2 había afectación del riñón, ¿eh? Ahora en el grado 3 ya empieza a haber afectación del corazón y el cerebro. Se observa hipotensión marcada taquicardia, ¿no? Porque el corazón intenta suplir esa falta de oxigenación tisular, ¿no? Y por ende, como ya va a afectar al corazón y al cerebro, va a haber alteraciones vitales. El paciente puede entrar en estado de estupor, ¿no? Va a haber respiración profunda y rápida, oliguria franca, ¿ya? El paciente. Como no hay entrega de oxígeno hacia los tejidos, el paciente entra en metabolismo anaeróbico y presenta acidosis metabólica. Si el estado de franco colapso cardiovascular no es atendido efectivamente, el cuadro evoluciona hacia la muerte, porque ya desencadena el shock hemorrágico o el shock hipovolémico como tal. ¿Cuándo transfundir? Pues inmediatamente cuando tenemos, digamos, esos grados, vemos el estado clínico del paciente. Hemos visto, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3. Habitualmente, los resultados de análisis de laboratorio nos dicen cuándo transfundir. Una anemia sintomática no es indicado transfundir. Cuando el paciente está asintomático, no le vamos a transfundir, ¿no? Hay que más bien prevenir el nivel donde nos está produciendo el problema, ¿no? La verdad, hay que ver si
si el organismo está adecuadamente transportando el oxígeno y si garantiza el valor de la hemoglobina que debe estar mayor o igual, mayor a 7 gramos por decilitro. ¿Cuándo se empieza a transfundir? Cuando la hemoglobina está menor a 7 gramos por decilitro. Ahí empezamos a transfundir. O cuando el paciente tiene una cardiopatía asociada y su nivel de hemoglobina está en menos de 10 gramos por decilitro, ahí también necesitamos hacer transfusión sanguínea halógena, ¿no? Que es una transfusión de sangre de otra persona que no es una. Y la autóloga es cuando le hacen transfusión sanguínea de su misma sangre, ¿no? Luego vemos la anemia megaloblástica, que es otra de las anemias que es frecuente también en nuestro medio. Como les había dicho, cada anemia, según su agente biológico, tiene un diferente mecanismo fisiopatológico y también va a tener alguna distinción en la sintomatología que va a referir el paciente. Son las que tienen dicho, están en psicología médica. Sí, ya están llamando, doctor. Me han dicho ahorita mis compañeros. Vayan los que tienen, ¿todos tienen? Sí. Aquí también van a dar, doctor. Ya terminaremos rápido, muchachos. De manera son. Me hacen desmadre. Si el doctor Hinojosa se sale casi en cuartas, no casi 20, ¿no? Sí. No, los un poquito, creo que ahí nomás nos quedaremos porque el jueves tenemos. Jueves no tiene examen, ¿no? No. El jueves vamos a terminar.